Bueno, y como decía Martín, en nuestra primera entrevista de hoy nos vamos a meter en un tema que ha despertado mucha sensibilidad, por decirlo de alguna manera, entre los profesionales universitarios. Ha generado, por cierto, críticas, y vamos a intentar entender cuáles son los cambios que se han procesado en el Fondo de Solidaridad y explicar de qué se trata este fondo para quienes todavía no lo conocen y no saben cuál es el funcionamiento. Porque mediante un decreto, el Poder Ejecutivo estableció cambios en el Fondo de Solidaridad que pagan los egresados universitarios. A partir de ahora, los aportes cambian en cuanto a la periodicidad en que deberán ser pagados. Y para hablar de este cambio y también de otros que se han procesado en los últimos meses, es que recibimos a Marcos Supervielle, que es presidente del Fondo de Solidaridad. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Le confieso que cuando temprano, en los avances del programa sobre las 8, cuando arrancábamos, dijimos que íbamos, entre otras cosas, a tener al presidente del Fondo de Solidaridad con nosotros. Ya han llegado muchos mensajes de televidentes que habitualmente siguen Arriba Gente, haciendo preguntas, planteando inquietudes, cuestionamientos. Así que bueno, en definitiva, intentaremos en este tiempo tratar de traducir y de contestar muchas de las interrogantes que tienen los televidentes, particularmente los universitarios, obviamente. Lo primero, hablábamos recién en la introducción de este decreto. ¿Por qué se firmó? ¿Qué implica este decreto? Sí, primero, el decreto es una reglamentación de la ley que se salió hace un año. En realidad es una reglamentación, no hay un cambio con respecto a la ley. El único cambio que forma parte de la implementación es este pasaje de pagar en 2 o hasta 4 cuotas anuales a pagarlo mensualmente, porque en términos, y ahí hay toda una doctrina, es mejor pagar los impuestos mensualmente que pagarlos en distintos periodos del año. ¿No era más sencillo de repente darle la chance a un profesional que pagara, si quería, una vez? Una sola vez. Pense usted, le doy un ejemplo, el FONASA, lo pagamos todos los meses. Si lo tuviésemos que pagar una vez... lo pagamos, nos lo descuentan. Lo descuentan todos los meses. Si por ahí, si no los pagásemos, si nos lo descontasen de una sola vez, sería una fortuna, sinceramente. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Muchas veces hemos tenido profesionales que se olvidan de pagar y después tienen moratorias, y que tienen que llevar hasta convenios para ponerse al día. Para salir del asunto. Es mucho más fácil, tanto para un profesional, y después vamos a ver las cantidades de que se trata, pagarlo todos los meses, y además es mucho más fácil administrarlo. Inclusive, si alguien se empieza a retrasar, poderlo avisar: mire, estás con 2, 3 meses de atraso, y bueno, se puede revisar la situación muy rápido. ¿Cómo y dónde se paga? Se paga en hábitat, fundamentalmente en gran parte, que directamente va al fondo, y en otra parte va a las cajas todavía. Ya que mencionó el FONASA, yo sé que son cosas distintas, sí, el FONASA con el Fondo de Solidaridad. Sí. Ahora, ¿por qué no ir hacia un sistema de descuento directo si a veces puede haber dificultades cuando la gente tiene que ir a pagar? Sobre todo porque hasta hace poco esto no venía mensualmente y mucha gente se lo olvidaba, ¿no? Sí, exactamente. Mire, nosotros hemos tratado de hacerlo llevando a los grandes servicios que tienen muchos profesionales, entre otros la Universidad República, para ver que se pudiese descontar. Para ello se necesita el acuerdo del contribuyente. Es como, por ejemplo, aquellos que son sindicalistas, que están afiliados al sindicato, ADUR, tienen que pedir, solicitar que se le descuente. Yo creo que vamos a llegar a un sistema de este tipo en el cual uno se le descuenta directamente y se olvida. Evita la gestión. Y evita la gestión. Usted hablaba de eventuales incumplimientos por olvido de los profesionales. Sí. ¿Hay un sistema donde se notifica o no? ¿No está creado? Hay un sistema. Nosotros tuvimos que empezar primero avisarles. Hay todo un sistema de avisos bastante riguroso, y después realmente presionarlos y finalmente buscar convenios, digamos. Cuando son cifras muy importantes, buscamos un mecanismo de pagos de distintos tipos con cuotas, qué sé yo, para salir del asunto. ¿Cuál es el nivel de deudor
trabajadores que tiene el fondo? Mire, es difícil, más o menos se estima, más o menos que son unos 6.000 de 120.000 profesionales que tiene el país, ¿no? O sea, no son cifras. Un 5%. Es un 5%. Sí, más o menos, más o menos. Tenemos dificultades porque hay muchos profesionales que están en el exterior. Entonces, y estando en el exterior no tienen que pagar. Pero nosotros no tenemos, no hay ningún registro en el Uruguay de los profesionales que están en el exterior. ¿Quiénes sí tienen que pagar? Porque muchos profesionales, sobre todo recién recibidos, a veces tienen dudas con respecto a cuándo empiezo a pagar, cuándo me corresponde, si no tengo trabajo pago igual. ¿Cómo es eso? Mire, esto es fundamental porque en esto fue lo que el año pasado se cambió la ley y me parece que es muy importante. Sí, fue una de las discusiones de la rendición de cuentas, ¿no? De la rendición de cuentas. Mire, antes uno se recibía y empezaba a pagar a los 5 años. Ahora, y pagaba durante 25 años. Hoy en día uno no paga los primeros 5 años, los siguientes 5 años paga un mínimo y paga 35 años. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque nosotros en los estudios que hemos hecho, que de alguna forma orientaron las transformaciones, es que nos damos cuenta que se estaba penalizando mucho a los profesionales jóvenes. Ponele, alguien se recibe a los 25 años, los primeros 5 años no paga, llega a los 28 años y ahí empieza a pagar y es un momento difícil de su vida porque posiblemente se esté casando, posiblemente esté teniendo los primeros hijos, etcétera, etcétera. Y la curva, además, de ingresos de los profesionales va subiendo. En el momento que los profesionales ganan más dinero es entre 60 y 65 años, más o menos. Y en ese momento no tenía que pagar más el fondo. Entonces, tratamos de empujar hacia adelante, digamos, el peso de la contribución para favorecer a los profesionales jóvenes y de alguna forma que en el momento que el profesional realmente está en su auge de sus ingresos, contribuya. ¿Entiende? Esa fue un poco la lógica. Esa es una primera medida. La segunda medida que se tomó, que fue muy importante, es que el mínimo de contribución era 14.400 pesos, 4 BPC, que era, o sea, uno empezaba a pagar a partir de tener una ganancia mensual de 14.400. Pasamos en la ley de 14.400 a 28.888. Doble. Exactamente el doble, son 8 BPC. Es decir, hoy en día se aporta al fondo a partir de tener ingresos de casi 29.000 pesos. ¿Ejerza o no? ¿Ejerza o no? ¿Qué pasa con el que es profesional? Ejerza o no ejerza. Bien, esto me parece que es muy importante. Claro. Porque el tema central, la filosofía de todo esto es que muchos los conocimientos que tiene la universidad, ejerzan o no ejerzan, igual les son extremadamente útiles. Hay muchos empresarios que son economistas o que son contadores y que nunca ejercieron como contadores. Entonces, esa es un poco la filosofía general de la ley. Insisto, no es el fondo, porque acá se le pega al fondo y en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es administrando. ¿Y qué consecuencias tiene un profesional? Usted ponía el ejemplo de ese empresario que es contador, que no ejerce como contador porque tiene su empresa y lleva adelante su empresa y no aporta. ¿Qué tipo de consecuencias tiene? Y bueno, se le persigue y muy fuertemente y entre otras cosas cuando se quiera jubilar no se va a poder jubilar, porque tiene que estar al día con el fondo para jubilarse. Ese es el mecanismo más fuerte, digamos, que hay. Pero igual se les va avisando antes, se trata de negocio. Cuento a nivel anecdótico, en muchos políticos nos ha pasado, y no voy a decir quién, porque realmente, y es más, muchas veces he hecho la gestión personal para que no circule, que se olvidan de pagar el fondo y uno los va a ver y les dice, mirá, y se ponen al día rápidamente, todos ellos de todos los partidos. ¿Cuánto recauda el fondo anualmente? El fondo... Perdónenme. ¿Cuánto recaudaba hasta el año pasado, 2016, el fondo, que es cuando se introducen estos cambios a mitad de año en la rendición de cuentas?
Mire, ¿Y cuánto es la estimación 2017 de mire, recaudación? la idea básica es que vamos a cobrar aproximadamente lo mismo. Fíjense que nosotros el pasaje de unos 17 millones de dólares anuales. La idea es el pasaje del piso de 14.400 a 28.000 a 29.000 nos hace perder potencialmente, porque tienen que ir a declararlo, y esto es un aviso que quiero dar que es importante, que tienen que ir a declarar sus ingresos, nos hace perder 15.000 contribuyentes. 15.000 contribuyentes. Entonces, los otros ajustes que se hicieron de alguna forma hacen a tratar de equilibrar esta pérdida que es muy importante. Bueno, no sé, no, lo que quería preguntarle también es que la Asociación Uruguaya de AUDETEP, en realidad la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública, se está movilizando, ha hecho sus planteos, digamos, públicamente y sus objeciones. Están trabajando justamente para que se reformule el Fondo de Solidaridad concretamente. Como usted lo decía, si bien recién con la reforma reciente unos 15.000 profesionales universitarios dejan de aportar, otros miles pagan y dicen que hasta incluso 65 y 70 años de edad, como usted consignaba. ¿Ustedes han estado en contacto con ellos? ¿Han hablado? ¿Les han tomado la punta de las cosas? Ellos nos han pedido solamente 2 informaciones y por la ley de transparencia nosotros se las hemos brindado. O sea, la relación que nosotros tenemos formal es, nos piden información y se lo damos, pero no solamente a ellos, a todos. Y si usted le digo ciertas cosas que nosotros vamos a tener un problema con UDT porque ha dicho cosas que no son ciertas. ¿Un problema de qué tipo dice usted? Por ejemplo, ellos han dicho públicamente, y lo han hecho circular en Facebook, en varios lados, que los directivos del fondo cobramos 270.000 pesos. Y eso es falso. Los directivos del fondo somos todos honorarios. Yo soy honorario hace 6 años, soy presidente del fondo hace 6 años y nunca cobré un peso. Y hay otros profesionales que todavía tienen más antigüedad en el fondo. Pienso, por ejemplo, en el contador Martínez Cuaglia, que fue presidente de la Caja Profesional, que hoy en día es el secretario del fondo y que fue presidente de la Caja Profesional hace por lo menos 8 años que está y nunca cobró un peso. ¿Y de dónde viene eso, supone usted? Porque de 0 a 270.000 hay mucha diferencia. Es más, no, en algún momento... Ahí hay un tema de información que incluso salió pública. Una cosa es la directiva y otra los cargos gerenciales del fondo. Sí. Porque fue muy cuestionado el salario, por ejemplo, de gerente del Fondo de Solidaridad, el dinero que percibía. Cuando, el año pasado fue tapa de los diarios, el salario bastante elevado, creo que era bastante más que ese dinero que percibía. No más. ¿Y ahora se bajó? ¿No se le bajó el salario al gerente general? Mire, no se puede legalmente bajar el salario a nadie en este país. Ese es un tema. Bueno, hay algunos caminos que se pueden transitar. No puede donar, no puede donar parte de sueldo, no puede, usted revise la... Se pueden reducir el horario y le baja el salario, por ejemplo. Bueno, puede ser. Mire, puede ser. Maneras siempre hay. Pero lo que digo es esto. Pero usted reconoce públicamente esa discusión que se dio a partir del salario elevado. Y le agradezco que lo plantee el tema. ¿Sabe cuál es el promedio de los salarios de los gerentes en el país? 330.000 pesos. ¿Del ámbito privado o público? Privado y público. Nosotros somos un organismo público de administración privada. El salario, y se regula por el mercado eso. Y se regula por el mercado. Entonces, los salarios nuestros de alguna forma están regulados. Tan es así, que la gerenta informática, que nosotros es absolutamente crucial, nosotros es un pequeño staff, tenemos 35, 37 funcionarios solamente para el fondo, para administrar 120.000 profesionales y 10.000 demandantes de becas, y etcétera, y son solo 35. Bueno, la gerenta de la informática se fue porque le pagaban más en otro lado. Claro. Entonces, uno no puede estar jugando con los salarios a la baja, salvo de que asegurarse de malos gerentes. Y eso no podemos dar ese. 2 puntos interesantes. Esos funcionarios no son formalmente lo que la gente conoce como funcionarios públicos. No lo son. Bien.
son contratados especialmente para hacer una tarea bajo la lógica privada, digamos. Sí. Bien. Sí. Otro asunto interesante, volviendo a la cuestión de la periodicidad, porque me parece que esta entrevista tiene también el valor de que a mucha gente que es profesional le van a cambiar una manera de tributar, digamos, o de pagar, que venía de hace mucho tiempo. Aquel voucher que nos venía a los que tenemos algún tipo de título terciario con 4 opciones de pago, si no me equivoco, ahora empieza a venir mensualmente a nuestras casas. ¿Cómo va a ser eso? Mensualmente. Mire, nosotros, el drama que tenemos es que nosotros le hemos avisado a todos los profesionales. El problema es que entran los spam, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros salimos a la prensa, todos, a explicar el sistema para que la gente se entere y vaya a Hábitat o donde sea que paga normalmente, que pague. Quiero decirles esto porque para terminar con la parte contributiva, los profesionales van a pagar, si tienen carreras de 4 años o más, 602 pesos por mes. Ganan 28.900 y van a pagar 602 pesos por mes. En total van a ser unos 7.222 pesos en el año. Y aquellas carreras de menos de 4 años... ¿No tengo la chance de Superville, por ejemplo, de... Si bien lo puedo pagar por mes, ¿no tengo la chance de pagarlo una vez al año? Claro. No. ¿Se podría haber habilitado? ¿Y por qué? Mire, sinceramente, no es mi especialidad, no sé por qué, pero de alguna forma hay una lógica general, digamos, que es mejor. Si uno empieza cada uno a la carte, 120.000 profesionales, que unos quieren esto, el otro quiere el otro, la verdad es que se complica mucho. ¿Cómo saben quiénes son los deudores? ¿Cómo sabemos cuáles son los deudores? Mire, ¿Qué tipo de seguimiento hacen para saber quién es el que no aporta? Y mire, nosotros tenemos y hemos colaborado para que la universidad tenga al día los egresados. Nosotros todos los años tenemos la lista de todos los egresados de la universidad. Pero digo, tuvimos que colaborar con los egresados que todavía no estaban informatizados. ¿Hacen alguna especie de inteligencia fiscal cruzando datos con organismos para saber? No. Nosotros digamos, tenemos la lista de los egresados a los 5 años, empezamos a ver si están pagando o no están pagando. Si no están pagando, empezamos a avisarles y ahí se presentan y dicen, no, yo no estoy trabajando, no estoy esto, no lo otro, qué sé yo. Claro, tiene un equipo de gente que hace ese seguimiento para saberlo. Sí. Y lo hace, y esto es muy importante tener en cuenta. Hemos tenido que hacer un gran convenio con GeneXus para tener un soft de los mejores de Uruguay sobre este campo específico, justamente para tratar este tipo de temas. ¿Y a quién lo paga? ¿Lo mandan al clearing? Al que paga empezamos a perseguirlo, a partir de 2 años empezamos a perseguirlo. Y en parte, toda la... Fíjese que el fondo tiene 20 y tantos años. El ruido que se hace es justamente cuando se empieza a perseguir a pagadores. Mientras era lo mismo pagar que no pagar, nadie decía nada. ¿Puede llegar a haber inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión? No está previsto eso. No está previsto. Y lo otro que le quiero preguntar, la pregunta de los 17 millones más que la del millón. ¿Qué se invierte lo que ustedes recaudan? Nosotros el 90% aproximadamente del fondo anual se coloca en becas. El 90%. El 7% es para gastos, y donde se incluye salarios, etc. Esto está también regulado por decreto. Y hay una pequeña diferencia que son que fondos por las dudas, que hayan meses que falten que no hayan ingresos, etcétera, etcétera. Era muy complejo hasta ahora la administración de todo esto, porque como se recibían montos por año, digamos, cantidad por año, no sabía si tenía la plata para pagar las becas, no pagar las becas, etcétera, etcétera. Hoy en día esto se solucionaría un poco. Nos preguntan, es reiterada la pregunta, si en los 600 y poco esto que usted estaba estableciendo para el mínimo, ¿está incluido o no el adicional? No está el tema del adicional nos ha llegado muchísimo en los mensajes. No está incluido. Para el adicional... ¿Cuánto es? Son 6.000 pesos por año, lo que serían cuotas de 151 pesos más. 600, 151 con el adicional, sí. para el caso del aporte mínimo. Claro. Y la exoneración a partir de los 28.000 pesos.
La exoneración no, ahí no, porque el adicional no se cambió nada. Ajá. No se cambió nada. Ahí es a partir de 14.000 pesos y es por 25 años. ¿Y por qué existe el adicional? ¿Por qué existe el adicional? El adicional, yo quiero explicar una cosa. Yo soy administrador del adicional. Yo no estoy ni a favor ni en contra del adicional. Claro. Quiero decirlo esto porque la verdad que quiero que quede claro, como presidente del fondo, pero tengo que administrarlo bien. No puedo hacer otra cosa que administrarlo.